Mira qué preciosa esta experiencia bíblica de los discípulos. Aquí tenemos esta cita bíblica en Juan 6:16. Dice: Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Qué tremendo, ¿verdad? Tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra, a donde iban. Qué tremendo, ¿verdad? El maestro enseguida hizo que sus discípulos partieran, dice el comentarista. El verbo tiene un sentido muy enérgico, significando constreñir, forzar. O sea, él hizo que ellos partieran. Sugiere esta traducción: hizo que sus discípulos se embarcaran. ¿Por qué? Juan nos da la respuesta. Jesús entendió que iban a venir para posesionarse de él y hacerle rey, y volvió a retirarse al monte él solo. No quería que sus discípulos permanecieran en esa atmósfera revolucionaria, ni quería él sancionar con su presencia semejante movimiento. Él no estaba allí para establecer un reinado político humano con oposición a algún gobierno, sino para implantar su reino espiritual en los corazones de los hombres. Jesús era sensible a la realidad de que estos veleidosos galileos estaban listos para lanzarse en otra revuelta contra Roma, de modo que él instruyó a sus discípulos para que partieran. Despidió a la multitud y él se fue a orar solo. Cuando llegó la noche, es la misma expresión griega del versículo 15, cuando anochecía, pero entre ambas había acontecido la alimentación de los 5,000. Esta actividad debe haber durado de 1 a 2 horas. ¿Cómo armonizar entonces estas dos expresiones de tiempo? Encontramos la respuesta en la distinción entre la primera tarde, que comenzaba como a las 3 p.m., y la segunda después de la puesta del sol. La palabra que se traduce aquí como anochecer de la frase de versículo 23 significa cuando se había hecho tarde. Algún comentarista dice: el contexto a menudo facilita la tarea de decidir a qué hora se refería, si antes o después de la puesta del sol. Al llegar la noche, Jesús había quedado solo sobre la montaña y ya la barca estaba en medio del mar, como a mitad de camino cruzándolo. El texto griego de Nestlé dice: estaba a muchos estadios de la tierra. Esto concuerda sorprendentemente con la declaración de Juan, que dice que los discípulos habían remado como 25 o 30 estadios, unos 5 o 6 kilómetros, en su extremo norte, que es donde ellos se encontraban. El mar de Galilea tiene unos 10 kilómetros y medio de ancho. La barca era azotada por las olas. La expresión es vigorosa, torturada por las olas. Sería una forma de decirlo. Como si fuera en los esteros de la agonía. El mar de Galilea es famoso por sus tremendas tormentas repentinas. El escritor jamás olvidará el haber estado en una de esas tempestades en ese mar en 1953. El que está comentando ahorita ya estuvo en ese lugar.
Parecía que el barco pesquero se iba a pique cada vez que lo azotaba una de esas olas gigantescas. Pero entremetiéndose de extremo a extremo, la nave ascendía hasta que llegaba a la próxima ola, mientras que sobre la proa caían torrentes de agua. El poderoso motor de este moderno barco de pesca continuaba su marcha adelante, pero los discípulos solo podían luchar vanamente con sus remos mientras tenían que confrontar un tremendo viento septentrional sobre la proa. Cuando las cosas llegaban a lo peor, a la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 de la madrugada, Jesús se acercó andando sobre el mar. Los discípulos se turbaron, mejor dicho, se aterrorizaron, creyendo que era un fantasma. Aterrorizados por la tormenta y sobrecogidos de horror por ese fantasma, dieron voces. El verbo griego emplea aquí el significado gritaron, dieron alaridos, chillaban de espanto. Inmediatamente Jesús los reanimó con las siguientes palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. Literalmente el texto griego dice: tened coraje, soy yo, dejad de tener miedo. Este es todavía el mensaje de Cristo para los suyos en medio del tormentoso mar de Galilea. Qué tremenda experiencia. Vemos aquí entonces que esta no es la única vez que el Señor Jesús anduvo en el agua. Hay otra vez donde el apóstol Pedro también caminó sobre el agua, pero está en el libro de Juan y es una preciosa historia. Lo sobrenatural de Jesús, su fe era elevadísima, Él es el autor y consumador de la fe, su fe era elevadísima, lo suficiente como para caminar sobre el agua. Nuestra fe posiblemente a veces no llega ni siquiera a creer alguna cosa tan pequeña, ¿verdad? Que es un milagro de Dios, que es Dios el que lo hizo. A veces tenemos una fe tan pequeña que ni siquiera reconocemos los constantes milagros que diario hace Dios con nosotros, para salvarnos, para guardarnos, para guiarnos, para llevarnos en el caminar cristiano, que sobrevivamos, que vayamos avanzando, que maduremos, que crezcamos. Dios te bendiga.